110, Karisha B, en el último renglón, en la sexta palabra. Amar Rab Yehudá. Vamos a continuar con lo que estaba analizando la Gemara, el tema de estos mazikim, estas criaturas que dañaban a las personas, que bebían vino en cantidades pares, etc. La Gemara nos dice también ahora, Amar Rab Yehudá, Amar Shemuel, dijo Rab Yehudá en nombre de Shemuel, con Amazug Mitztaref, todas aquellas bebidas que estén diluidas se suman una con la otra para el cómputo de números pares. Por ejemplo, si la persona bebe vino diluido en agua y una copa de whisky diluido en agua, al ser que ambos son diluidos, por más que uno es vino y otro es whisky, hay un denominador común que es el hecho de estar diluidos. Eso los transforma, los considera como si fuese un mismo tipo de bebida, es bebida diluida, y por lo tanto se suman tanto para que sea número par, Haz Shalom, para dañar, como para número impar y evitar el problema. Hutz Minam Maim, a excepción de el agua. El agua diluida, como vamos a ver ahora, no es considerado una dilución y no va a ser computado entre el vino diluido y un vaso de agua. El Biohanan dijo incluso agua diluida también se computa. ¿Y qué quiere decir agua diluida? Agua no se la puede diluir con agua, es más cantidad de agua. Y si es otra bebida con agua, eso ya dijimos que están todos de acuerdo que sí se va a computar como algo diluido. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia el Biohanan? Nos dice la Gemara, Amara papá, la Amaran era Hamime legó Karire, de Karire legó Hamime. El Biohanan se está refiriendo si la persona diluye agua caliente con agua fría. Por ejemplo, el hombre tenía una taza con agua hirviendo, estaba demasiado caliente, la diluyó con agua fría para que le quede a temperatura. Entonces ahí hubo una dilución del agua caliente con agua fría. Por otro lado, podemos tener agua muy fría, temperatura 0 grados, es prácticamente imposible de beberla, le agrega un poquito de agua caliente, la diluye con agua caliente. Eso es lo que el Biohanan considera agua diluida y también dice que se va a sumar. En cambio, la primera opinión, que fue la de Rab Yehudá en nombre de Shemuel, dijo no importa que es agua caliente y agua fría, es todo agua, no se considera dilución y no lo vamos a sumar. Ahí es donde está el punto de discusión. Hamime legó Hamime, Bekarire legó Karire. No, pero si es agua caliente más agua caliente o agua fría más agua fría, esto estamos todos de acuerdo que no tiene ningún sentido, no hay manera de poder llamarlo y denominarlo como dilución, y todos están de acuerdo que no se lo sumaría al consumo del vino diluido. Amar Resh Lakish, siguiendo el mismo tipo de pensamiento de los mazikim, de todas estas criaturas que dañan, la Gemara nos da advertencias sobre otro tipo de situaciones en la que estos malos espíritus pueden llegar a dañar a la persona y uno tiene que estar atento y cuidarse. Arba'a de Marim, hay 4 cosas que aquella persona que las realice está derramando su propia sangre porque está arriesgando y peligrando su vida con lo que él hace. Y él mismo se está condenando a muerte, Dios no permita. Estas son las 4 cosas. El primero la Gemara lo dice a modo de título y luego entra en detalles sobre especificaciones técnicas de cada una de las situaciones. Primero, aquella persona que hace deposiciones entre la pared y una palmera. Deja over ben shené de kalim, también quien transita y pasa entre 2 palmeras. Vea shote mayim sheulim, quien bebe agua que fue pedida prestada de otra persona. Vea over al mayim shefujim, quien camina sobre agua que fue desechada. Incluso si es agua que la misma esposa de él la virtió y la desechó en su cara, en presencia suya, igualmente está el problema. Y explica la Gemara con detalles ahora uno por uno.
aquella persona que hace deposiciones entre la pared y la palmera. La palmera es un árbol que es elegido y es preferido por estas criaturas. Es el lugar para ellos protegerse, cobijarse del sol, refrescarse. Entonces, tenemos que saber que cuando estamos en un lugar donde hay palmeras, ellos se encuentran por ahí. Entonces debemos respetar el lugar de ellos y no molestarlos. Ahora, cuando una persona se encuentra entre una pared y la palmera, dice la Gemara, la amarán en la delet le arbamot. Si no hay todo el inconveniente en nuestra situación, es cuando no hay 4 codos de distancia entre la pared y la palmera, el espacio que queda es estrecho, ahí es donde se encuentra el inconveniente. Este hombre no tuvo mejor idea que exactamente dentro de esos 4 codos, de esos menos de 4 codos, decidió defecar en ese lugar, impidiendo el paso de estas criaturas que se encuentran en el lugar. Entonces tienen ellos la posibilidad de atacarlo, y más cuando dijimos que al defecar también es la zona y la situación de ellos, que ellos son llamados porque a ellos les gusta, ¿sí?, esa suciedad. Entonces van y atacan a esta persona. Aval itle arba mot let lamba. Pero si hay 4 codos, no hay problema, porque hay distancia y espacio suficiente para ambos. E incluso en la situación que no haya 4 codos, que ahí dijimos que es problemático, la amarán en la delika dirka harina. Esto siempre y cuando que no hay otra manera de cómo pasar para el otro lado. Pero si hay otro camino, no hay problema, ya que estas criaturas tienen igualmente por dónde pasar. Es decir, aquí el problema es si nosotros tenemos una pared de un lado, una palmera del otro lado, quizás del otro lado hay un cerco, pero el único acceso es este pasillo que se forma entre la palmera y la pared. Y no hay ahí 4 codos de distancia entre uno y otro. Cuando el hombre se frena en el centro o entre esos dos para defecar, ahí es donde está el inconveniente, ya que estas criaturas se ven molestadas, se ven invadidas y no tienen para dónde irse, van a ir y atacar y dañar a este hombre Barminam. Segunda situación es aquella persona que camina entre 2 palmeras. Nuevamente, la palmera es el lugar donde ellos se encuentran bajo la sombra de ellas. Si él pasa entre las 2 palmeras, sería que él está entrando en todo el territorio de ellos. Es un ajeno, un extraño en territorio enemigo. Entonces es peligroso. Pero la amarán en la de la paz siempre y cuando que no hay un camino público que separe entre las 2 palmeras. Al pasquero resulta la bim leet lamba. Pero si hay un camino público que pasa entre las 2 palmeras, entonces ahí no hay problema. Estas criaturas no se meten con el tzibur, no agreden y se involucran cuando hay mucha gente. Si este camino es un camino para todo el público en general, entonces ellos se mantienen alejados, no se acercan a él, y por lo tanto aquella persona que pase por ahí no va a verse afectado. Tercera situación, Ashotemaim Sheulim, quien bebe aguas que fueron pedidas prestadas, es decir, agua que no le pertenece, y le pidió a otra persona que les dé. La amarán en la de Shailin Ukatán, esto es, si un niño es quien las pidió prestadas. Abalgadol, letlamba, pero si es una persona adulta, no hay problema. Incluso cuando es un niño el que las pidió. También la amarán en la besade, igualmente no está el problema, sino si estamos en el campo de la Shejija, que ahí no es frecuente y no es fácil conseguir agua. Entonces, en base a lo que estudiamos, que estas criaturas comen y beben, se reproducen y también mueren, ellos también necesitan el agua para vivir.
Entonces, al encontrarse en el campo, lugar donde escasea y no es fácil encontrar agua, y ellos también les gusta la vida en el campo, alejado de las personas, lugares desolados y solitarios. Entonces, cuando un niño pide agua, ellos sienten que le están quitando el agua que necesitan, y es un niño el que se la está llevando. Entonces, ya que él ni siquiera es el dueño, van y lo atacan. Pero en la ciudad, que hay agua en cantidad, es fácil conseguirla, entonces ellos no se van a molestar en atacar a una persona y dañarla cuando tiene la posibilidad de conseguir agua fácilmente. De aquí podemos entender y deducir, al margen de todas estas situaciones, que ellos no dañan así porque sí, sino cuando ellos se ven en situaciones medias forzadas y extremas, ahí es cuando ellos irían y podrían afectar y dañar a una persona. Incluso en el campo, la mela, amarán y la bemaya, es únicamente si se trata de agua. Abalhamra, de shikra, led lamba. Pero beber ahí vino o licor de dátiles, no hay absolutamente ningún problema. Ellos solamente beben agua. Entonces, ingerir cualquier otro líquido no sería ningún inconveniente porque no le estamos quitando absolutamente nada a ellos. Y cuarta y última situación que nos advirtió la Gemara anteriormente, veamos ver al Maim Shefujim, quien pasa sobre aguas que fueron desechadas. La Maran y la de la Psikinu Biafra. Esto siempre y cuando que no espolvorearon tierra o polvo sobre estas aguas, sino fueron desechadas y así quedaron. Pero si luego alguien tiró tierra, esparció tierra sobre ellos, ya no hay ningún problema. Velataf behu roca. Y nadie tampoco salivó sobre ellas. Afra, pero si espolvorearon tierra o taf behu roca, o alguien salivó sobre ellas, let lamba. Ahí ya no hay ningún problema, ya que estas criaturas no les gusta si el agua ya fue ensuciada con estos productos. La amarán, la de la amara la yushimsha. Otro detalle más es que tiene que ser no solamente que no espolvorearon tierra ni salivaron, tampoco tuvo que haber tenido contacto el agua esa con el sol. Si el sol ya tuvo contacto con ellas, no sirven, porque esos se alejan de todo lugar donde hay mucho sol y claridad. Y otro detalle, que no hayan pasado por ahí ya 60 pasos, 60 personas que hayan caminado por sobre esas aguas. Pero si ya pasó mucha gente, ellos se alejaron ya por completo de ese lugar. Pero si ya el sol pasó sobre estas aguas o 60 pasos, no pasa absolutamente nada. Y siguen habiendo más detalles, pero amarán. Incluso si se da esa situación que desecharon agua, no tiraron tierra, no salivaron, no pasó el sol y no pasaron 60 personas, tampoco lo afectaría. Era de la Hamra, a menos que él no esté montado sobre un animal, sobre un burro cuando pasa sobre las aguas, sino tiene que pasar a pie y tiene que pasar sin estar calzado. Pero si el hombre cuando pasa sobre ellas estaba montando un burro, o estaba calzando los zapatos, let lamba. No hay absolutamente ningún riesgo ni problema. Igualmente, todos estos requerimientos para dañar, y de lo contrario, uno puede estar seguro y hacerlo tranquilamente, sea en caminar sobre las aguas desechadas, sea en pasar entre dos palmeras, sea entre defecar entre la pared y la palmera, en cualquiera de las situaciones que nombramos, o beber agua prestada, todo eso es por problemas de los mazikim exclusivamente, sin que haya de por medio nada de brujería. Cuando no tenemos ninguna sospecha de que alguien haya embrujado o hechizado el lugar o a la persona. Porque estamos en una situación en la que hay para sospechar de hechicería y brujería también, por más que estén todos estos detalles que evitan el problema. Pasó el sol sobre las aguas, habían salivado sobre ellas, estaban cansados los zapatos, etc.
Igualmente, Haishena, tenemos que sospechar y ser cuidadosos. Que Gabrá de la Hamra, como aquella persona que ya vimos, estaba montado sobre un burro, estaba calzado los zapatos, digamos Mesane, y se achicharraron los zapatos y se le secaron las piernas, ¿sí? Barminam, porque había una mujer que estaba embrujando y hechizando a este hombre. Tanu Rabbanan. Los Jajamim siguen enseñándonos advertencias sobre riesgos, vamos a decir, sobrenaturales o no físicos. Hay tres cosas que nosotros debemos evitar que no estén en el centro y, a su vez, evitar de nosotros no estar en el centro de ellas. Estas son las tres cosas. Akelet, Beadekel, Beaisha. Los perros, las palmeras y las mujeres. Debemos evitar que una mujer pase entre dos hombres, que haya una palmera entre dos hombres o que un perro pase entre dos hombres. Lo mismo a la inversa. Debemos evitar que un hombre pase entre dos mujeres, que un hombre pase entre dos palmeras o que un hombre pase entre dos perros. Hay quienes dicen lo mismo se aplica a los cerdos. Y hay quienes agregaron y dijeron también lo mismo sobre las víboras. Y si quedaron en el centro, tanto la persona entre las dos palmeras, o entre las dos mujeres, o una mujer entre dos hombres, etc., ¿qué hacemos? Ya pasó. ¿Hay alguna solución? ¿Cuál es la solución? Amar papá, dijo a papá, debe comenzar un pasuk que empieza con la palabra Kel, con el nombre de Boreolam, y termina al final también con él. Allí nos está un ejemplo, el pasuk que está en la Parashat Balak, el Motziam Misraim que toafot reem lo, que lo najas Jacob lo que es en Misael, cae diamar de Jacob Misael, mapal ese pasuk sirve para protegerlo de este peligro inminente. Y también, niftah velo, benafsik velo. Sino también se puede utilizar un pasuk que empieza con lo, con la palabra no, y termina con la palabra lo ishel v'chazeh v'nadam mitnaham omar lo yaseh v'diber velo ikimenna. Ane beteret de más aleu y shanidá. Aquellas dos personas que intermedió entre ellos una mujer que estaba en su periodo de menstruación. El periodo de menstruación implica impureza, y todo lo que implica impureza implica de alguna manera indirecta o directa contacto y vínculo con estas criaturas. Entonces, si es en el comienzo de la menstruación, cuando el flujo de sangre que emana de su cuerpo es muy fuerte, ahí el poder dañino es mayor y alguno de estos dos hombres, puede morir. Pero si ya está terminando, está menguando, son los últimos días de su periodo, lo que va a provocar es que haya discordia y pelea entre ellos, pero ambos van a quedar con vida. ¿Y cuál es la solución en esa situación también? La Gemara nos dice la misma que nombramos anteriormente, Niftah Be'el, Benafsik Be'el, que diga el pasuk que empieza con el nombre de Boreolam y termina con el nombre de Boreolam. Aquí esas dos mujeres de Adbamba para Shad de Rahim, que se encontraban sentadas en una bifurcación del camino. Una de un lado del camino y la otra del otro lado del camino. Una a la derecha del camino y otra parada a la izquierda del camino. Y los rostros de ellas están enfrentados. Es decir, se ve claramente que hay una relación entre estas dos mujeres, ya que están enfrentadas una con la otra a ambos lados del camino. Dice la Gemara, esa situación esto nos da la pauta que seguro están tramando algún hechizo, brujería o cosa por el estilo. ¿Qué debe hacer aquella persona entonces que viene caminando y ve estas dos mujeres? Ya fuimos advertidos de no estar en el medio entre dos mujeres. Esa sería exactamente la situación. Y aquí encima me están agregando el detalle que están ocupándose también de brujerías, lo que
agrava más la situación. Maita Kanate, ¿cuál es la solución? ¿Qué debe hacer esta persona? Y Kadirka Harina Lizilba. Si hay otro camino y otra posibilidad, es lo primero que tiene que hacer. Desviarse y tomar otro camino para evitar por completo pasar entre estas dos mujeres. Pero no hay otro camino. Afuera hay piedras, árboles, y es imposible pasar con la carreta. Y si hay otra persona con él, que se tomen de las manos ambos y que pasen. Y que pasen. Y si no hay otra persona, ni Mahaji, que diga lo siguiente: Igeret, Azlat, Asia y Velocia. Que de acuerdo a lo que dice Rashbam, son nombres de distintas criaturas daninas, que son aquellas que suelen evocar y convocar a las brujas para realizar todas estas hechicerías. Que diga, menciona estas cuatro y diga, Mitkatla Behekevad, ya fueron asesinadas con flechas hace rato. Esa frase aparentemente estremece a estas criaturas, las asusta, las perturba momentáneamente y él puede pasar sin ser dañado. Parecido a estas advertencias de no mediar entre dos mujeres o que una mujer no medie entre dos hombres, nos dice también, si una persona se encuentra con una mujer al salir ella del baño ritual, de la mikve, Kadim Umeshamesh, si él, luego de esa situación, tiene primero intimidad con su esposa, antes que aquella mujer tenga intimidad con su marido, se apodera de él un espíritu de prostitución y depravación. Y Kalma Umeshamsha, y si ella anticipó a intimar con su marido, se apodera de ella ese espíritu. ¿Cuál es la solución? Encima es algo completamente casual y no pueden evitar intimar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Limaji, que digan el siguiente pasuk: Shofech buz al nedivim bayatem betohu lodarech. Nosotros desconocemos la comprensión de cuál es la relación entre estas palabras y la situación, pero los jajamim que entendían y conocían nos dicen que este pasuk tiene la posibilidad, la fuerza de solucionar este problema. Amar Bishak, dijo el Bishak, Mai Dichtib, ¿qué es lo que está escrito en el pasuk? En el Tehilim, que nos dijo David Amelech en los Salmos, Gam Kilech Beges Salmavet. Traducción literal sería: incluso si yo voy por la sombra, por el valle de la sombra mortal, lo irá, no me va a acontecer ningún mal, porque tú, Boreolam, estás conmigo. Así dijo David Amelech. ¿A qué se refirió David Amelech cuando habló de aquel valle que tiene una sombra mortal? Haciendo referencia a aquella persona que duerme y descansa bajo una palmera solitaria. Nuevamente, ya aclaramos que la palmera es el lugar elegido por ellos. Este hombre se acomoda a descansar en esta palmera, que es el lugar de ellos, y es una palmera solitaria, lo que indica que no tienen ellos la posibilidad de trasladarse a otra que esté ahí cercana. Entonces, ellos se sienten invadidos y atacarían Barminam a esta persona. Lo mismo, Betzel Levará, que esa persona, incluso que camina bajo la sombra de la luna, en aquellos días de mitad de mes, donde está la luna llena e irradia luz y claridad. Estas criaturas, como dijimos anteriormente, no les gusta exponerse a la luz y buscan entonces aquella sombra que se produzca por la luna. Y ahí, en aquellas paredes que dan sombra, por ahí ellos caminan. Si ahora este hombre camina también bajo la sombra de la luna, está interfiriendo y entrando en el terreno de ellos y es peligroso. Ahora, esta advertencia de no dormir en una palmera solitaria, la amarada de nada fil tula de jabrei la ve. ¿A qué llamamos solitario? Siempre y cuando que no llegue la sombra de ninguna otra palmera hasta donde se encuentra esta palmera. Nosotros sabemos que las palmeras
pueden tener alturas de 7, 8 y 10 metros también. Entonces, por más que esté distanciada y a otra se encuentra quizás 15, 20 metros, si la sombra, el sol viene de costado, la sombra se prolonga y se proyecta. Si llega la sombra de la otra palmera hasta la sombra de esta palmera, ahí ya no está en riesgo. ¿Por qué? Este Shem ya dijimos que ellos no dañan cuando tienen posibilidad de arreglarse sin molestar a la persona. Aquí él se va a correr y se va a trasladar a la sombra de la otra palmera que continúa de corrido con la sombra de esta sin afectar y dañar a la persona que esté descansando. A la altura de Jabra y la ve, pero si cae la sombra de una palmera sobre la otra, le tlamba, no hay ningún problema. En la de Tania, entonces aquello que estudiamos ahí, quien duerme bajo una palmera solitaria en un patio, quien duerme bajo la sombra de la luna, el hombre está arriesgando su vida. ¿Cuál sería exactamente la situación que se está planteando ahí? Y Lima, de la altura de Jabra y la ve, si la situación, de acuerdo a lo que venimos diciendo, es que no llega la sombra de ninguna otra palmera hacia ahí, porque si no, ya explicamos que no sería riesgoso, entonces una palmera solitaria en este patio, ¿por qué esa advertencia es puntualmente en un patio? Incluso en el campo también está ese mismo riesgo, como acabamos de advertir. El alab, sino la fuerza, esto es un problema que existe solamente en el patio. ¿Y cuál es el agravante? Porque incluso que le llegue la sombra de otra palmera, que en lugar y campo abierto no habría ningún problema, como acabamos de estudiar. Sin embargo, dentro del patio sí va a ser problemático. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir, ya que está en un lugar cerrado, está en un patio que es cerrado. Entonces, por más que llegue la sombra de otra palmera hasta aquí, él no va a cambiar de lugar, ya que es un lugar cerrado, y el hombre que está descansando ahí se puede ver afectado. Shema Amina, esto es lo que realmente tenemos que aprender de esta última advertencia, que en un lugar cerrado, en un patio cerrado, es aún más peligroso que en campo abierto. Y lo que advertimos de no dormir bajo la sombra o no caminar bajo la sombra de la luna, esto no fue dicho, sino cuando la sombra da hacia el oeste, es decir, en los primeros días del mes, una vez que se pone el sol, la luna se encuentra del lado oeste. Cuando la luna se encuentra del lado oeste, que es los primeros días del mes, al oscurecerse, entonces evidentemente la sombra se va a reflejar del lado este. En cambio, la segunda mitad del mes, a partir del 16 del mes, el 15 del mes, en el momento de la puesta del sol, comienza a salir la luna. Entonces, a partir de ese momento, ya tenemos nosotros que al oscurecer, la luna se encuentra del este y la sombra estaría en el oeste. A eso nos dice, todo el problema, lo amarán en la Marabá. Todo el problema es cuando la sombra se encuentra en el lado oeste, es decir, en la segunda mitad del mes. Pero si la sombra está en el este, ahí no tenemos ningún problema. Y para concluir y culminar con estos temas, por lo menos lo que van relacionados directamente con el tema de la palmera, hay más de Mafre Agirda de Dikla, aquella persona que defeca sobre una palmera que fue talada y cortada, se va a apoderar de esa persona un espíritu que le provoca parálisis. Y a quien que apoya su cabeza sobre una palmera también que fue talada, se va a apoderar de él un espíritu que le trae dolor de media cabeza, una jaqueca muy fuerte. Pasa y adicla, y quien camina por sobre una palmera, y mictal katil, si esa palmera fue muerta, es decir, la mataron talándola, este hombre Barminam va a ser asesinado. Y se fue arrancada la palmera esta, y por eso se encuentra ahora en el piso. Mi Aikarumait, el hombre este también, va a ser arrancado de este mundo inmediatamente.
Vean, Emile, pero todo esto es de la manaj cara y la ve. Si el hombre, cuando pasó por sobre la palmera, no apoyó su pie sobre ella, sino la saltó y pasó por arriba de ella. Abalmanaj cara y la ve, let lamba. Pero si el hombre pisó sobre esa palmera, ahí no hay absolutamente ningún problema y no tiene que tener miedo y no hay ningún riesgo al respecto. Va a seguir vivo y tranquilo con salud.